Y para moderar esta mesa el día de hoy, nos acompaña, nos da muchísimo gusto dar la bienvenida por primera vez a nuestra queridísima Mariana H. Mariana. Yo soy Francisco Serrano, soy director de Desarrollo Corporativo de Auditorio Nacional. Muchísimo gusto por estar aquí. Mariana, todos suyos, bienvenidos todos. Gracias, muchísimas gracias. Gracias de verdad, Francisco Serrano, gracias a todos ustedes por venir a Tercera de Forros, por invitarnos, y de verdad yo celebro mucho que se hagan este tipo de encuentros porque es importante convivir así, ¿no? Yo siempre he creído que es importante que no esté esta mesa con académicos tomando agua y leyendo un texto que probablemente ni siquiera escribieron y que hay que tomar lo que se llama cultura, que es absolutamente todo, en términos menos formales, no digo que menos serios. Les voy a contar rápidamente. Yo casi que me autoinvité cuando empecé a escuchar de estos encuentros en donde hay personalidades que han estado platicando de temas como la ciencia ficción. Ha hablado Joselo y Beth de Ray Bradbury, o por ejemplo Carlos Velázquez y Julieta Venegas han hablado de Lou Reed, Jorge Fernández, Fernando Rivera Calderón han hablado de Leonard Cohen. Entonces yo dije, yo quiero hacer algo, ya sea una entrevista o venir a hacer un programa desde aquí. Yo trabajo en radio y en la parte de música y literatura. Entonces le dije a Francisco Serrano, le dije, oye, pues a ver qué podemos hacer. Me dijo, bueno, te invito a moderar una mesa me dice, a ver, tú me dices si sí o si no. Le dije, a ver, me dice, los invitados son Guillermo Fadanelli. Sí, claro. Conozco el trabajo de Guillermo Fadanelli, conozco sus cuentos, la revista, las novelas, los aforismos, que por cierto me encantan. Rogelio Sosa, lo conozco menos, pero también te conocía y yo dije, bueno, sí, claro. Me dice, pero ahí te va. ¿Ya dijiste que sí? Sí. El tema es Schopenhauer. Sí, claro que sí, no con varias dudas, pero lo que a mí me importa de este encuentro y en general de la difusión de este tipo de temas es que siento que nos impone a veces la filosofía, los filósofos, así como nos impone a veces la música clásica o el jazz, porque lo vemos como algo inalcanzable y en parte tiene que ver con que hay una parte académica que no nos los ha sabido transmitir bien en las palabras que nosotros usamos y hay una parte también de medios, y no voy a decir nombres, pero lo sabemos, que tratan de llevar estos temas de una manera muy mamona. Entonces usan palabras muy solemnes, usan conceptos muy rebuscados, que ya sabes que de pronto dicen que la solemnidad es la máscara de la ignorancia, porque pareciera que quieren que la gente diga, uy, este güey sabe muchísimo, qué bárbaro, y si les preguntas, ¿y de qué se trató el programa? ¿De qué se trató el escritor? Pues no te saben decir, porque no lo saben comunicar como nos gustaría muchas veces que lo comunicáramos. Entonces yo creo que aquí seguramente hay gente que es experto en filosofía o en específicamente Schopenhauer, no lo sé, y hay gente que a lo mejor quiere decir, bueno, quiero enterarme, y si alguien, y lo digo con completa honestidad, no iba a ser ni mamón, ni pedante, ni arrogante, ni pretencioso para hablar de algo así, es Guillermo Fadanelli en principio, porque él ha sido muy congruente en su obra, como en su vida personal, como en su manera de pensar. Entonces es alguien que es muy sincero en ese sentido y jamás me imaginaría a Guillermo tratando de dar una lección de todo lo que sabe acerca de Schopenhauer y su filosofía, y por lo que conozco a Rogelio también, y la misma amistad entre ellos, es decir, yo no creo que ustedes pudieran convivir como amigos más de 20 años si tú fueras un arrogante, pedante, pretencioso. Sí. Perdón, sí, creo que, ya ven, uno nunca sabe. Pero entonces, lo que me interesa, y también que me interesa que ustedes platiquen con estas dos personalidades que tenemos hoy, artistas, y no lo digo en el sentido vano que dicen de artistas como que salen en la tele y ya, es que podamos retroalimentarnos en cuanto a este tema, que podemos entender por qué a estas dos personas la obra de Schopenhauer los ha impactado,
¿Por qué nos podría a nosotros de alguna manera servir o chocar? No sé, puede ser también. Y cómo ha impactado también en su propia obra literaria, musical y los puentes que se tienden entre la literatura y la música, que son muy afortunados, si es que existen. Entonces, bueno, si estás de acuerdo, Guillermo, nos dijeron que llegáramos una hora antes para ponernos de acuerdo. ¿Qué creen que pasó? Que eso no sucedió. Entonces, me tomo la libertad, Guillermo, de preguntarte un poco a ti en principio, para entender a Schopenhauer, si quisieras tú plantearnos de alguna manera cuál ha sido para ti la aportación de Schopenhauer para la filosofía o en tu vida personal, por lo cual te has acercado a su obra y eventualmente ha aparecido también en tu propia obra, como es el caso del hombre nacido en Danzig. ¿Ya viste esos libros en la pared? Son falsos. Un poco el mundo así está. Quiero decir que cuando yo, por lo menos, hablo de Arthur Schopenhauer, no estoy hablando de alguien que conozco, no lo conocí personalmente, murió en 1860. Leí algunos libros de él, El mundo como voluntad y representación, sobre todo, que era su obra maestra. Todos tienen alguna obra maestra. Yo espero escribir la mía en 10 años. Pero sí, estaría yo o daría mi voto porque pudiéramos leer a los filósofos sin la pretensión de conocerlos a fondo. Los filósofos no necesariamente establecen un sistema de pensamiento. No son un bloque unidireccional. Son más bien un conjunto de libros, de mitos y sobre todo de interpretaciones que hacemos hoy desde el presente. Y qué mejor que un buen escritor, porque Schopenhauer era muy buen escritor, cosa que no se podía decir de otros filósofos como, pues no sé, como Hegel, como Antonio Caso. Es decir, tenemos un escritor que está preocupado por explicarse bien, aunque sabe que en el fondo nunca se va a explicar. Cuando yo me enfrento a la figura de Arturo Schopenhauer, biográficamente tengo algunas debilidades por él. La primera es que su padre, que era comerciante, quería que él fuera comerciante, como mi papá quería que yo fuera ingeniero. Y su mamá, que era mucho más joven, le gustaban mucho las fiestas, y la Johanna, y la tertulia literaria. Y Arthur veía a su mamá divertirse y a su papá encorvado ganando dinero. No está mal, pero a él le pareció que la madre era demasiado liberal, vendía muchos libros más que Schopenhauer. La madre de Arthur vendió 100 veces más libros que lo que él vendió. Él vendió 6 volúmenes del mundo como voluntad y representación. Y la madre vendió 200 veces, 1000 veces eso. Él pensaba que su mamá trataba mal a su padre. Y yo creo que de allí proviene su historia de la misoginia. Por eso, que yo no creo que sea un misógino. Pero bueno, eso ya lo conversaremos ahora, ¿no? La siguiente cosa que me gustó que me atrajo de Schopenhauer es su pesimismo. No era un hombre optimista. Él daba por sentado que era imposible cambiar el mundo o transformarlo. Que de algún modo éramos lo que éramos.
que ya todo estaba dado de antemano, que todos nuestros esfuerzos por pensar, reflexionar y cambiar las cosas eran tonterías. Él partió de Kant, y luego Nietzsche, y bueno, ahí es, mi querido Rogelio sabe mucho. Pues Nietzsche es un payaso, ¿no? Junto a Schopenhauer. Su pesimismo me gustó mucho a mí. Y tercero, que amaba lo que yo más odio, que es la música. Porque él decía, la música es justamente la voluntad de poder. Es aquello que no tienes que pensar. La música no proviene de la razón, es un golpe de fe. La música es antes de lo que expliques al respecto de ella. Y entonces pues yo ya era fan de Schopenhauer. Además de que era un jorobado como yo, un poco encorvado. Su papá siempre le decía, ponte una cinta, ¿no? De la espalda al cuello. Pero su padre era un hombre bueno, como casi somos todos los hombres. Ya, bueno, ahora lo discutimos, pero ya estoy terminando. Y le regaló una flauta de marfil. Pero le dijo, esta flauta te la regalo porque ya vi que tienes inclinaciones musicales, pero te tienes que aprender las tablas de multiplicar. Schopenhauer tendría 7, 8 años, ¿no? Entonces, por un lado la flauta de marfil, como la idea del bien, de la música, pues de la voluntad, y por otro lado el deber ser, las matemáticas, el comercio, el progreso, todo lo que posteriormente Schopenhauer más odió. Creo que con esta mínima introducción de por qué mi afición por este filósofo, nacido en Danzig, además lo traían para allá porque no sabían dónde parirlo. Finalmente lo parieron en Danzig. De allí mi afición por él no es gratuita y creo que todos nosotros, sin que esto sea un acto político, debemos acercarnos a los filósofos sin la pretensión de que nos van a ofrecer la verdad. Es probable que nos ofrezcan una perspectiva, una visión de las cosas, del ser, de la verdad. Pero quitémosle a los académicos, con todo el respeto que yo le tengo a la academia. O sea, para mí la academia es necesaria. Pero quitémosle a los filósofos que tanto nos hacen falta hoy. Su lugar lo han ocupado opinólogos de televisión, analistas políticos y una serie como ahí de basurilla intelectual, ¿no? Ya sé que soy arrogante, pero estoy tomando el papel de Schopenhauer. Bueno, ahorita vamos a... ¿Ahí me escuchan? Bueno, ahorita retomemos también varios de las preguntas que probablemente se estén haciendo, que yo también me estoy haciendo con respecto a estos puntos que nos comparte Guillermo Fadanelli. De la misma forma te pregunto a ti, Rogelio, porque también Guillermo ha hablado de la música y de hecho se ha hablado en toda esta plática que estábamos anunciando de la música, pero ¿cómo nos podrías explicar tú también tu relación con este filósofo alemán y cómo lo triangulas con tu propia música? Y además quiero decirles que Rogelio trae esta ópera que nos va a compartir por momentos. Tú me dirás el momento en que creas que es pertinente poner una... No es la ópera, ¿eh? Ah, no es la ópera. No, la ópera la estoy haciendo ahorita. Ah, la ópera la estás haciendo con él. Mi último disco, sí. Este es el disco. ¿Ves por qué nos pusimos de acuerdo hace rato? Cuando faltó organización. Pero bueno, trae estas piezas que nos va a compartir. Yo voy a bailar. Ajá. Y yo te voy a hacer coros atrás. Puedes cantar, Willy, si quieres. Pero cuando tú crees pertinente, de acuerdo a nuestra plática, tú lo pones, pero cuéntanos un poco de esto, de la música Schopenhauer y tu trabajo.
Sí, la música la pondremos más adelante para que cuando menos se quede un poco más de tiempo la gente aquí, si nos van a tener corriendo. Tenemos vino, tenemos tiempo. No, de verdad. Por mí se pueden ir. No, digo, toda esta discusión, digo, a final de cuentas es, y la idea de Schopenhauer es, si bien fue un filósofo que leí de manera muy superficial, y creo que se quedó ahí cuando era muy joven, cuando comencé a estudiar música, de alguna otra forma, pues en este recorrido de conservatorio y de música clásica, pues llegó un momento en el que estudias Wagner y empiezas a adentrarte, digamos, en el pensamiento wagneriano, y inmediatamente sale a luz Schopenhauer, ¿no? Como un personaje que de alguna otra forma influye muchísimo cuando Wagner está escribiendo El Anillo de los Nibelungos, en la manera en la que estructura, digamos, el pensamiento. Entonces, a mí, desde muy joven, yo estoy hablando que tenía unos 17, 18 años cuando tuve mi primer acercamiento, hubo dos cosas que a mí me llamaron la atención. Lo que me atrajo fue ese pesimismo que Willy llama, que yo lo veía más como un pensamiento trágico. Mi lectura, digamos, de Schopenhauer fue este tipo, o sea, hay una tragedia, digamos, en la manera en la que él plantea las cosas, ¿no? Y me fascinó. Yo soy nuestra drama queen impresionante, y mi música siempre, ya me daba cuenta yo que apuntaba hacia ese lugar, ¿no? Hacia el lugar del desbordamiento, de la deconstrucción y del exceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues dije, bueno, ese personaje es interesante, y tuve un par de lecturas, y cuando lo leí me di cuenta que él planteaba algo que era muy difícil de articular para mí como músico y como persona joven, y como, sobre todo, digo, no como filósofo, no como una persona practicante de las letras. Era la idea de que en esas pocas frases que él tenía así, y que más adelante ya empecé yo a discutir con Willy, te dabas cuenta que él tenía en una jerarquía muy especial a la música, ¿no? Le daba o sea, yo como he entendido a la música en Schopenhauer es esta manifestación de una complejidad tal, y es tan paradigmática en tantos sentidos, que escapa, digamos, a muchísimos sistemas y se queda en un punto intermedio. Es lenguaje, pero no es lenguaje. Hay una gramática, pero no es lógica. Hay un sistema de comunicación, pero no es un idioma. Y expresa una realidad mucho más compleja que la que yo, cuando menos, que por lo cual fue la razón por la que decidí volverme músico, se puede expresar esta complejidad que ninguna otra cosa que cuando menos yo sienta puede expresar. Esta inmanencia, digamos, de la emoción y de las afecciones que va en el tiempo que recorre la música, y que a Schopenhauer le fascinaba a final de cuentas, ¿no? Él, en su manera de distribuir los sentidos y de decir, bueno, a ver, si tenemos sentidos internos y externos, ¿no? El oído lo ponía como intermedio. Nosotros no podemos cerrar los oídos, ¿no? Podemos oímos todo el tiempo, pero no siempre escuchamos, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues este tipo está planteando algo interesante, y bueno, digamos, yo seguí mi carrera, estaba joven, y a final de cuentas se sembró una semilla que me dejó muchísimas dudas, ¿no? Es decir, este personaje realmente entendía algo. Y luego dije, a ver, y me desespera un poco el libro, es un tomo grande, ¿no? 2 tomos enormes, ¿no? Y yo nomás pues buscaba música, encontré las frases, las subrayé, y después todo lo demás un poco me lo salté, ¿no? Hasta que encontré a Willy, ¿no? A quien de repente, con el paso de los años, se ha ido interesando cada vez más y más. Exacto. Y haciendo más viejo, obviamente. Y básicamente lo que hemos... lo que ha surgido y salió muy a la plática ahorita, pues es eso, ¿no? La idea, pues, digo, siempre estamos en las borracheras hablando, y acabamos hablando horas y hasta las 6 de la mañana de Schopenhauer y la influencia de Schopenhauer en Nietzsche y la música, el lenguaje y el odio de la música por Willy, y, ¿sabes? O sea, todo este tipo de ideas que provienen y giran alrededor de Schopenhauer. Entonces, bueno, que nos invitaron a hacer esto, pues nos pareció como pues una continuación de la plática en la cantina un poco, ¿no? Que es muy interesante. Y por eso... Déjame, Mariana, perdón.
Schopenhauer odiaba el ruido. Decía que, ustedes saben que la Ciudad de México es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Incluso el ruido no se considera contaminación. El humo sí, y visualmente sí, pero el ruido no. Schopenhauer odiaba el ruido. Sin embargo, consideraba que la música era la más alta expresión del ser humano. Y en sus libros, ustedes los verán, ahí en esa pared deben de estar. Él amaba la arquitectura y también la poesía. Decía que la poesía era la gran expresión del ser humano. Pero la única arte que no expresaba al ser humano, sino que era el ser humano, era la música. Entonces, allí yo me encuentro a un Schopenhauer totalmente debilitado ante su pesimismo. Él cree que el arte, y bueno, el hinduismo, porque de pronto se hizo medio budista y demás, pero él pensaba que el arte sí nos daba noticias de lo que somos en esencia, o sea, de lo que Kant, perdón por la palabra pedante, la cosa en sí, o sea, el nómeno, lo que somos en verdad, la esencia, lo que tú eres, lo que dice José Alfredo Jiménez. Él pensaba que solo la música lo podía no nombrar, sino experimentar. Y entonces yo, como con mi cosa anarquista, digo, no acepto ningún arte superior. Y de pronto pasa el tiempo, me encuentro con Rogelio, que en su arte sonoro, si ustedes han escuchado la música de Rogelio, es una música, pues que no es música, es un arte sonoro que proviene obviamente de su cultura y de su obsesión musical y de su capacidad de expresión y sobre todo de su intuición casi schopenhaueriana ante el mundo. Es decir, ruido. Pero un ruido con mucho sentido. Y perdón por haberte interrumpido, Mariana. Pero yo te preguntaría, mi querido Rogelio, si esa música que tú haces y que nos llevas y nos llevas al límite. Yo solo conocía a Ministry, Dead Kennedys y esos locos, ¿no? Nos llevas a lo que decía John Cage, que John Cage decía, cada palabra es un mundo y yo prefiero el plano de una casa a una casa. Es decir, yo no quiero concluir lo que he pensado. Concluir un proyecto, eso lo hacen las hormigas, eso es de idiotas. Yo lo que quiero es estar en medio, en una especie de no lugar. Por eso yo admiro tanto lo que haces. No sé si has reflexionado como Schopenhauer tanto para llegar a la nada o qué. Sí, no, digo, a final de cuentas, digo, lo van a escuchar un poco ahora, después de hablar, si quieren, puedo poner algo para que entre en contexto. Sí, al final de cuentas, digo, de lo que habla Willy un poco es la música que yo hago, efectivamente, sí está más relacionada a veces con el ruido, pero no es un ruido per se. Evidentemente hay un ruido como contaminación, como parásito, o ruido entendido desde la perspectiva de la comunicación como algo que interfiere entre un emisor y un receptor, ¿no? Hay ruido en el teléfono, no te oigo bien, no estoy entendiendo, no está llegando bien el mensaje. Sino que justamente, o sea, y Schopenhauer ahí es muy claro, por ejemplo, ¿no? El sonido de la naturaleza, ¿no? O sea, la música, él plantea que la música puede llegar a existir per se, ¿no? El sonido de los pájaros, el sonido de un arroyo, el sonido del viento en los árboles, ¿no? Y curiosamente, efectivamente, pensemos rápidamente, o sea, el oído tiene una función muy extraña, digamos, en nosotros. El oído no nace para que escuchemos música, evidentemente, y habría que pensar si nace para que nos comuniquemos de entrada.
Yo creo que la comunicación y posteriormente la música son desarrollos, digamos, que evolucionaron, digamos, en nuestro cerebro, pero que primordialmente lo que los oídos nos sirven es son alertas temporales y espaciales, ¿no? A ver, lo que viene me come o me lo como. Viene por acá, por allá, lo que suena fuerte, corro, me acerco. O sea, el bebé llora, es atención, ¿sí? Veámoslo incluso en los animales, ¿no? Cómo funciona un animal, o sea, territorialmente, ¿no? A ver, ¿por qué hace un león? No sé, aléjate, ¿no? Una víbora cascabel, o sea, o un pájaro de esos del paraíso que hacen 1000 trinos para atraer a la hembra, ¿no? En fin, el oído tiene una función muy básica en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo me inserto, digamos, ¿no? Y es un poco lo que Schopenhauer plantea de alguna otra forma, digo, de una manera mucho más rebuscada. Es la idea de decir, bueno, es que el oído no necesita escuchar música para conmoverte, ¿sí? O sea, hay una serie de emociones muy complejas que de repente pueden llegar a ser expresadas a través de sonidos no musicales. Y esa parte a mí me fascinó, me fascinó la idea de que uno pudiera construir una serie y generar y detonar o guiar al escucha y al espectador a una serie de emociones mucho más complejas que de repente yo sentía que el lenguaje musical estaba planteando, ¿no? De repente tener una tónica dominante, un ritmo, una melodía y una armonía, ¿no? Secuencia, simultaneidad, pulso. De repente yo dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a jugar con nuevos parámetros, ¿no? ¿Qué tal si de repente ponemos texturas y hacemos todo un lenguaje de las texturas? ¿Qué tal si de repente ponemos sonidos muy estáticos? ¿Qué pasa si eso dura mucho más tiempo del que estamos acostumbrados? Y me di cuenta que efectivamente, cuando uno tiene la apertura de oído y cuando uno tiene la capacidad de abstraer, digamos, y de la manera más sencilla, eso no implica para nada, ese es un gran error que se tiene con toda esta música, tener conocimientos, y yo no conozco esa música, yo solo escucho, o sea, yo no hago música para gente culta ni gente conocedora, al final de cuentas es música completamente directa y visceral y que habla directamente a lo primero que es cómo reacciona uno ante el sonido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí creo que Schopenhauer, digamos, de alguna otra forma, plantea algo que se desarrolla mucho más adelante, evidentemente, ¿no? Que se desarrolla justamente con John Cage, ¿no? En donde objetualiza el sonido y dice, pues el sonido es lo que es, ¿no? El sonido es sonido. O sea, el sonido, ya si tú le quieres decir música o le quieres decir otra cosa, el marco de referencias, al final de cuentas, es el que te va a determinar la etiqueta que tú le pongas, y eso es una decisión completamente subjetiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, seguimos un poco rondando en torno a Schopenhauer, ¿no? De cómo el sonido mismo y en un contexto musical puede llegar a ser altamente expresivo si uno tiene la capacidad de dejar, que es muy difícil, ¿no? De dejar de lado las expectativas, ¿no? La frustración que genera de repente decir, esto, ¿y cuándo entra el ritmo? ¿Cuándo entra la melodía? ¿No? ¿Por qué no está afinado? O sea, ¿dónde está la armonía? Eso no es música, es ruido. Todos esos a priori que tenemos, ¿no? Porque estamos bombardeados absolutamente por un chorro de cosas, ¿no? Desde niños estamos escuchando el jingle, ¿no? Y los tenemos en la cabeza y tenemos las melodías y son, si hacemos un desglose, digamos, de lo que tenemos pues como en la cabeza muy presentes a nivel musical, pues es información muy básica a final de cuentas, ¿no? Si algo nos ha jodido los medios masivos de comunicación es el oído a final de cuentas, ¿no? O sea, porque de alguna otra forma, digo, a pesar de que vivimos en una comunicación, digo, en un sistema altamente visual, yo sí creo que la manera en la que tenemos esta como bóveda con todas esas melodías y estos sonidos guardados y almacenados, que a final de cuentas lo único que nos hacen en mi experiencia y en mi manera de ver las cosas es reducir nuestra capacidad de apertura auditiva. Por eso, incluso aunque no sea una cuestión visual, por eso las estaciones pop tienen tanto éxito, porque son fórmulas que ya conocemos, porque es el intro, un puente musical, el principio del coro, otro puente musical, el coro, y se repite. Lo que entendemos muy fácil nos hace que consumamos, digamos, algo ya muy conocido y fácil y completamente digerido y repetido. ¿Quieres poner algo? ¿Ponemos algo?
Esto nomás les explico Oye, rápido. nada más yo añadiría Sí, claro. que a mí sí me gusta la masturbación. Es decir, la repetición de un motivo nos da cierta tranquilidad. Es posible que tu música nos abra puertas y sea el experimento a otros mundos, como que quisiera Schopenhauer. Tu música es conocimiento. Pero yo sí me quedo con la masturbación. Bueno, este es mi último vinilo que acaba de salir. Es otra discusión porque de repente empiezan a resurgir los vinilos como una alternativa para los músicos. No una alternativa, ¿no? Sino la idea de cualquier forma va a estar todo flotando en Spotify, en Apple Music. Y de repente decir, bueno, concretar un proyecto, ¿no? En algo físico. No, algo sucede, no sé qué suceda con los libros, ¿no? Los libros electrónicos, digitales. Y, cuando menos como músico, exacto, como músico y en la música que yo hago hay un resurgimiento de este tipo de formatos que además tienen una calidad muy particular, entonces están volviendo, o sea, de repente uno ya acaba volviendo a hacer su música ya, a pesar de que está flotando, digamos, en la red, está también impresa en algo físico, se vuelve coleccionable, es padre. Y es mi último disco, es un disco hecho, básicamente es guitarra eléctrica procesada, ¿no? Trato de utilizar la guitarra de una manera completamente diferente, ¿no? Utilizando influencias de muchos tipos, utilizando desde la música experimental, música concreta, es música hecha con ruido, el metal también. Entonces hay una serie, digamos, de elementos que están puestos en juego y que es lo que vamos a escuchar. El track dura más o menos como 7 minutos.
Gracias. Bueno, es que sé que se le movió aquí algo que está distorsionando esta, pero pues básicamente es eso, es la guitarra utilizada más que como un instrumento musical, como una especie de masa sonora. Nietzsche decía que las explicaciones están de más. Bueno, ¿alguien quiere que explique? Nietzsche decía eso. No sabía que veníamos a la presentación de tu último disco. Sí, básicamente es eso, ¿no? Digo, la idea de encontrar formas de expresión que están relacionadas con el sonido más que con la música, ¿no? Pero déjame decir, Mariana, tratando de ponerlo en términos muy sencillos, no es fácil, pero un filósofo que fue muy importante, un hombre solo, no sabemos cuál era su vida privada, Emmanuel Kant, él pensaba que había descubierto las directrices del conocimiento, de la moral y de la razón. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, bla, bla, bla. Y de pronto llega Schopenhauer, que yo creo que tenía una idea de la música distinta a la tuya y a la mía, pero que él creía que Kant no tenía razón, que no podíamos medirnos ni comportarnos de acuerdo a ciertos parámetros fundamentales, tanto éticos como críticos. Eso es muy importante, eso es, todavía la filosofía sigue, creo que por ahí. Y de pronto llega alguien como Rogelio, obviamente John Cage, en su libro sobre los pájaros dice que la cadencia
la cadencia es importante en toda música. Creo que lo que nos propone nuestro querido Rogelio, no sé si sea un paso más allá o más acá, no sé, pero estoy seguro que está mucho más del lado de Schopenhauer que del lado de Kant. Pese a que estábamos con un músico, que yo estando en su casa, no digo metiéndonos qué, pero escuchando a Brahms, escuchando a Chopin, a Silvestre Revueltas, que nos gusta tanto, ha llegado a la idea de la destrucción del mito. La destrucción del mito kantiano es la destrucción de la idea del orden intelectual y racional. No tenemos por qué pensar a partir de ciertos principios racionales. Hay toda una corriente, yo me incluyo en ella, creo que Rogelio también, que no estamos de acuerdo en que nadie nos diga qué hacer, que todo tiene que ver con el momento, con la conversación, con lo que somos. Nadie tiene derecho a decirnos ni por qué estamos aquí, ni por qué venimos, ni qué vamos a hacer. Todo es una constante discusión. Eso es algo que ni la democracia lo ha aprendido. Pero el arte sí, el arte aprendió muy bien a soportar a sus locos y a sus extremos. Era muy importante para mí decirlo, porque después de poner tu ruiderazo ese, acuérdense que yo soy su admirador número 1, por eso lo puedo molestar. Era importante decir que la razón armónica o la razón cadenciosa, diría Cage, o la razón sincopada, que la música no necesariamente se tiene que expresar vía una melodía. También se puede expresar vía la crítica, la discontinuidad de la melodía y casi performáticamente, ¿no? Eso para mí es importante decírselos porque algunos, ya sé que todos son muy cultos, pero alguien ha de haber dicho, esto ruido, qué chingados, ¿no? El llegar a un quiebre, bueno, Cage decía, el arte no requiere explicarse. El arte se da antes incluso de su ejecución. Estamos hablando de filósofos y músicos que fueron muy importantes en mi vida, creo que en nuestra vida, y que no, eso sí es ruido, por ejemplo. Y que valdría la pena que ustedes, si quieren, tomaran en cuenta que no estamos supeditados a ninguna razón ni a un deber moral universal, sino que siempre estamos un poco quebrando las formas. Perdón por introducir tu música, pero bueno, ya había alguien que ya se quería ir. Oye, pero justo en ese punto, yo les decía que ellos, ambos dos son, yo no iba a hablar de las borracheras ni lo que se mete, yo iba a ser muy discreta, ustedes dos lo dijeron solitos. Yo así conocí a Rogelio en casa de Willy en alguna comida, fiesta, hace mucho tiempo, y justo por eso lo digo con conocimiento de causa de la congruencia de su trabajo, de sus discusiones, de su amistad, de su forma de proceder ante la vida, de lo mucho poco que conozco. Y esta parte me parece muy importante, la congruencia. Entonces, cuando tratamos de explicar lo que hizo Rogelio aquí, pues perdemos el tiempo tratando de explicar, digamos, entiendo que necesitas un poco el proceso de creación, pero al final no nos esperábamos lo que escuchamos y si le entras como tiene que ser, sin necesidad de esperar el coro o el puente musical o el requinto, pues entonces lo puedes vivir desde otro punto de vista, puedes vivir la experiencia, digamos. Ahora,
Schopenhauer, por lo que tengo entendido, y yo no soy filósofa, pero tenía esta parte que nos deja un poco en el desamparo de decir, vivimos deseando cosas todo el tiempo, ¿no? Con un pulso en muchos sentidos, puede ser sexual, de ambiciones, del deseo en general, y si no lo tenemos… Decía, percibir la belleza de una mujer sin desearla. Imagínate qué cabrón. Y… ¿Eso qué te trae? Frustración, frustración, frustración. Pero también decía un poco que si lo tienes todo, entonces caes en un tedio absoluto, ¿no? Entonces te deja un poco en una situación de desamparo, y eso hablando de Schopenhauer, pero, y hay muchas teorías de muchos otros filósofos, pero entonces, ¿por qué la filosofía? A ver, ¿qué te da a ti? ¿Te da consuelo, te da explicaciones, te da paz, te da tranquilidad, te da todo lo contrario? ¿Para qué meterte en esos laberintos? ¿Me preguntas a mí? Sí, exacto, porque hace un momento decíamos, no sirve para nada, en todo caso empeora las cosas. No. En el caso de Schopenhauer, bueno, él es un gran filósofo, además murió viejo. A ver, si nació, perdón por hacer cuentas en público, si nació en 1788 y murió en 1860, murió a los 72 años. En cambio, Nietzsche, los músicos siempre mueren más jóvenes. Pero Nietzsche no Nietzsche nació en 1844 y murió en 1900. Creo que la filosofía es una gimnasia. Yo en eso soy muy socrático. Yo no creo que la filosofía sea un vehículo para conocer la verdad. Ni siquiera pienso que sea la resolución a ningún problema práctico. Ni un vehículo. De ninguna manera. Es más bien un ejercicio de lenguaje, no musical, sino de lenguaje articulado, es decir, del lenguaje hablado. Y como decía Heidegger, es construir la pregunta. Lo que hacen los filósofos no es responder. Bueno, hay algunos que sí, pero son unos mamonazos. Sobre todo los de la academia. Es construir la pregunta. Nos ejercita, así como salen a correr en las mañanas para vivir un poco más, o para estar ágiles y que no los atropelle el microbús. La filosofía tiene ese sentido. Es un ejercicio para estar dispuesto a la pelea, para que no te reduzcan a la nada, para poder discutir y reflexionar sobre las cosas que te interesan. Ahora que todos están preocupados en México porque corrieron al Piojo Herrera, corrieron al Piojo, pero quedaron las cucarachas y el nido. ¿Cómo vamos nosotros, como ciudadanos, personas comunes, a poner en la mesa nuestras quejas si ni siquiera podemos explicarnos? Yo sé que en el fondo nunca nos explicaremos del todo, pero por lo menos sí necesitamos decir que nos molesta. No nada más dar un gruñido y un grito. Decirle, señor diputado, usted tiene una casa mucho más grande que la mía y es usted un pendejo y un huevón. Y además yo pago mis impuestos y además yo soy un hombre honrado y además la Constitución me permite determinadas cosas. No estoy hablando de política. Estoy hablando de que vía el lenguaje podemos reflexionar al respecto de nuestros males y de nuestros bienes. Pero ¿cómo nos podemos quejar si ni siquiera podemos expresarnos? He allí donde entra, en primer lugar, el lenguaje y en segundo, la filosofía. La filosofía como una duda perpetua y una reflexión. Lo primero que cualquier persona inteligente, según yo, hace es decir, es posible que yo no tenga razón.
voy a escuchar al otro, a ver qué me dice. Y después de escucharlo, tomo nota, lo comparo con mis opiniones y después decido. Pero si de inmediato quieres imponer como un animal, como un niño en el patio, como lo fui yo, como en una pelea, como en el sexo, te quieres imponer, ya no hay ni diálogo, ni hay filosofía, ni hay lenguaje, ni hay nada. Hay animalidad. Eso es para mí, y se lo digo ahora, el por qué me acerqué a la filosofía, no para ser pedante, ni hablar, ni citar a Heidegger, ni Schopenhauer, sino para saber con quién duermo. Es buena esa, ¿eh? Oye, Rogelio, tenemos, creo que, no sé cuánto tiempo más tenemos, creo que esto dura 1 hora, pero bueno, quisiera también, en el folleto que les dieron de la publicidad, hay recomendaciones de Guillermo, de Guillermo y de Rogelio, acerca de música y libros. Un poco me gustaría que nos platicaras también por qué escogiste estos 3. No es fácil cuando te dicen, ¿cuál es tu libro favorito, tu película favorita? Pues sí, a ver qué nos cuenta. No me acuerdo. Es que como libros que escogí, justo, bueno, Nietzsche, ¿no? Que para mí fue un libro importante también. Y digo, pues, ¿qué puse de...? No, ya no me acuerdo. Ay, a ver, echen la mano, Rogelio. ¿Alguien tiene el folleto? Puse... Ajá. Para los pájaros de Cage. ¿Y cuál otro? Sí. ¿Y cuál? Ruido, claro, sí, totalmente. Sí, esos, digo, son 3 libros, claro, sí, súper importantes, no me acordaba. Bueno, quiere decir que tienes muchos. No, pero sí. Se los dictaron. Exacto. Son 3 libros importantes, ¿no? El nacimiento de la tragedia, básicamente, es una continuación que Nietzsche hace de su juventud a partir de la obra de Schopenhauer, ¿no? Realmente se para, digamos, un poco en su pensamiento y plantea, digo, de una manera... Creo que era muy joven cuando escribió eso, ¿no, Willy? Que tenía 24 años o 26. Con el nacimiento de la tragedia. Sí, era un niño, pues igual, muy joven. Y básicamente él plantea, digamos, pues la ópera wagneriana como pero no la ópera wagneriana, digo, a partir de la división de lo dionisíaco y lo apolíneo. Su Dios, su gran amigo, Wagner, que después... ¿Por qué? Por sus óperas. O sea, Nietzsche es un músico frustrado, un poco como Schopenhauer también, ¿no? O sea, es gente que no pudo, creo que, dedicarse a la música de alguna otra forma. Pero yo creo que Nietzsche más que Schopenhauer, ¿no? Tiene una pasión. Digo, cuando uno lee ese libro, además, ¿a ti te parece que es buen escritor Nietzsche o no? O sea, a mí me parece muy claro y muy pasional, que en la filosofía me gusta. Digamos, es que Nietzsche es muy artista. Claro. Schopenhauer, acuérdate que él parte de Kant, es muy ordenado para escribir. Y es muy buen escritor, pero Nietzsche es un payaso. Y todo el siglo XX estuvo dominado por Nietzsche. Es decir, pura payasada, pura locura. Pero pero puede ser un buen filósofo sin ser un buen escritor. Oye, claro. No, ¿qué? Puedes, o sea, tu teoría filosófica, tu concepto filosófico puede ser bueno sin que sin que tu literatura sea impecable, como fue el caso de Schopenhauer. Tenía más recursos literarios, además de la filosofía. Yo creo que Nietzsche tenía más recursos literarios, pero que Schopenhauer era muy ordenado al pensar y él quería ser entendido. Y entonces, si ustedes leen El mundo como voluntad y representación, él se explicaba de la manera más sencilla posible. Es decir, no estaba hablándole a los dioses, estaba hablándole a las personas. Y era muy, muy correcto y muy sencillo. En cambio, Nietzsche era un artista. Nietzsche se aprovechaba mucho de la metáfora. Cioran, que conocemos, algunos que estamos aquí, pues se aprovecha de Nietzsche. Digo, no hay aforismo de Cioran que no nazca de Nietzsche. Entonces, yo creo que Nietzsche era un artista, pero no un filósofo en el sentido de la palabra.
Si Nietzsche es un filósofo, entonces él es la filosofía. Es decir, porque él no quiere argumentar. Le parece que el argumento es idiota. Él lo que quiere es mostrar vía la palabra y vía sus metáforas y su júbilo. Es más cercano a un poeta en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, yo también. O sea, digo, vamos, o sea, si uno lo lee, digamos, esta manera de articular el lenguaje y la metáfora, o sea, tú hablas del abuso de la metáfora en sus libros, ¿no? Sí. O sea, que abre un espacio de ambigüedad que es muy, muy bonito también, ¿no? Y, o sea, ese libro es muy recomendable en ese sentido, ¿no? Yo creo que vale la pena. Pero odiaba a los cristianos y a las ovejas católicas. También le molestaba mucho la modernidad. La idea de que los hombres y la democracia, pensaba que la democracia, a final de cuentas, iba a ser como el balido de las ovejas, que nos iban a volver iguales y que tarde o temprano pensaríamos igual. Pues por eso es el gran disruptor. ¿No? ¿Sí pasó? Bueno, yo no sé si pasó. Tengo este libro aquí que es la última novela, ¿verdad? Tuya. Ah, sí. Es una novela que además tuve el gusto de presentar con José Waldemeyer hace que fue como un año, ¿será ya casi? Sí, casi, sí. Se llama justamente El hombre nacido en Danzig. Ya nos ha platicado Rogelio de un poco la cercanía que tiene con Schopenhauer en cierto sentido con respecto al concepto de la música, su propio quehacer con respecto a la música. Y me gustaría, Guillermo, y también que vayan pensando si tienen alguna pregunta, si quieren discutir, y no pelearse. No dar un paso atrás. Que nadie los convenza. No den la mano a torcer. Pero... No hablo de ti. No, estaba hablando con Rogelio. Tú sigue hablando. Porque yo decía en un principio también esta onda de ser solemnes y ser completamente apegados a la academia y esta pues mamonería que vemos muchas veces en los medios, ¿no? Dicen que si no puedes explicar algo como si se lo contaras a un niño de 6 años es que no lo has entendido del todo, ¿no? Entonces, dentro de la filosofía y en la ficción, ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso que sí, que tienes razón. Que tú tienes toda la razón en todo. Ya, llegó mi mamá. ¿No? Pero pienso que aquí, por ejemplo, incluso no pensaríamos en un puente entre humor y filosofía. Y aquí incluso, Guillermo, dentro de la ficción y dentro de la construcción de personajes, incluye a varios filósofos y bueno, también muy, muy enraizado en Schopenhauer. El libro se llama El hombre nacido en Danzig. Entonces platicamos, en donde nació Schopenhauer. Entonces platícanos un poco también, específicamente en esta novela, qué papel juega la filosofía y traerlo también a un contexto cotidiano de conversación coloquial y que incluso, que tiene tintes de humor. Bueno, Schopenhauer le pasó lo peor que le puede pasar a una persona, tener una hermana fea, que era de él, que era su hermana, creo que 10 años menor que él. Y luego, él no era... No importa que su papá se haya suicidado, la pinche hermana fea, lo que estaba... Tampoco era muy agraciado él, físicamente. Y, bueno, ya puedes hacer tu meeting en 5 minutos, ¿no? Ahorita haces tu meeting feminista, pero mientras... Él era, pues, era un hombre, te digo, jorobado, de muy mal humor. Su madre, Johanna, bueno, antes que su madre, su padre le dijo, Arturo, tienes que luchar para ser más agradable ante las personas. Y su mamá, Johanna, le decía, eres muy arrogante. ¿Crees que tienes la verdad?
y siempre estás diciéndole a las personas lo que tienen que hacer. Acuérdate que Johanna, la madre de Schopenhauer, incluso en sus fiestas iba a Goethe, que fue quizás uno de los filósofos, no, escritores más importantes de la Alemania, pues clásica romántica, ¿no? Decía, no vas a llegar a ningún lado con esa arrogancia. Entonces, tanto la madre como el padre se dieron cuenta de que él era un mamonazo, pero de que él no había elegido ser un mamón, sino que lo era por naturaleza. Es decir, ¿cómo eliges? ¿Cómo educas a tu hijo? No tuvo mujeres, parece ser que tuvo un hijo con una sirvienta, o no sé cómo llamarle, una ayudante. Y parece que el hijo no sobrevivió. Jean-Jacques Rousseau tuvo 5 hijos, otro escritor admirado por Schopenhauer. Incluso El mundo como voluntad y representación comienza con una frase de Jean-Jacques Rousseau que dice: abandonen la infancia ya. Rousseau, ¿sabes qué hizo? Mandó a sus 5 hijos al hospicio. Yo haría lo mismo. No tiene hijos. Bueno, por fortuna no los tuve. Y le dije a Yolanda, ¿quieres ser madre y con tus hijos en el hospicio? Entonces, lo que te quiero decir es que Schopenhauer era un hombre muy difícil, muy mamón, muy arrogante. No lo toleraban. A él le gustaba mucho Italia. Le gustaba la salchicha italiana. Sin albur, ¿eh? No lo culpamos. Incluso iba al café Greco o Graco en Roma y todos decían, ahí viene ese alemán que se cree mejor que todos. Estamos hablando que la vida de un filósofo no es la vida de un héroe. Era un personaje extremadamente difícil, Mariana, muy difícil. Pero nos dio obras, desde mi punto de vista, yo creo que con esto terminaría. Nos dio obras para que podamos leer, reflexionar, vernos ante el espejo incluso. Y yo les recomiendo también la biografía que Rodiger Safransky hizo de Schopenhauer, que se llama Schopenhauer o los tiempos salvajes de la filosofía. Si algo admiro yo de Schopenhauer, como también de mi querido Sosa, es que no tienen que callarse nada. Es decir, no hay que ser hipócrita ante lo que uno es. Él lo llevó a cabo vía la filosofía, como gran escritor. Digo, porque Hegel y Kant, pues su mamá no los enseñó ni a escribir, ¿no? Pero Schopenhauer, como David Hume, y posteriormente incluso Wittgenstein, eran grandes escritores. En fin, ya te oí. Bueno, termino mi intervención diciéndoles que vale la pena leer a los filósofos sin la pretensión de saber más ni conocer más. A ver qué encuentran. La recomendación también es del hombre nacido en Danzig y los vamos a dejar con una más, ¿no? Una pieza más. Más ruido. Torturarlos más. Sí, este disco, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden seguirte también a ti? Internet, sí. Digo, se ponen Rogelio Sosa. Internet, ahí está desde mi página hasta mis disqueras, varias, Spotify, Música Mía, en fin, hay como varias cosas por ahí. De Dando Rogelio vueltas, Sosa. está fácil de conseguir. Y Pues bueno, ahí les va otra de... otro cachito más. Nos vamos. Estoy pensando cuál es la menos, me hace la más tranquila, pero estoy así como de, está difícil. Pero... A ver, le voy a bajar yo, es que está picando, le voy a bajar yo acá y le pueden subir allá, por favor.
Me acordé de mi dealer. Tenemos ya solamente tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta para alguno de los dos personajes esta noche? Rogelio. El disco se llama Daturas. La datura es este floripondio alucinógeno que, digamos, por la composición alcaloide que tiene, genera un mal viaje siempre, digamos, ¿no? Entonces, el disco alude un poco a todas esas texturas, digamos, y alude a la confrontación con estados afectivos de esta naturaleza, ¿no? Esta pieza que acabamos de escuchar se llama Visiones. Es la idea como de cosas abstractas apareciendo y esta sensación de desarticulación del tiempo, básicamente, ¿no? Que, bueno, quizás algunos la den experiencia, otros no, pero al final de cuentas es mi visión, digamos, de esa experiencia, ¿no? La primera Pero se llama... dile cómo se llama tu hija. ¿Cuál de todas? La nueva. Silvestre. Hija. Silvestre, mi hija, ¿sí? Su hija se llama Silvestre, lo que implica que el nombre es como una cosa a posteriori. Perdón por meterme. No, pero acá un poco el disco estuvo pensado en ese sentido, ¿no? O sea, utilicé la guitarra, digamos, como un objeto sonoro que iba a generar una serie de morfologías sonoras y de sonidos que me iban a llevar a eso. Y todo el disco gira un poco alrededor de esa, y de esa mitología del alucinógeno, del floripondio, que digo que además existe en todas las culturas, ¿no? Desde las huicholes hasta los africanos, o sea, de hecho, los que cargan esas flores en la tierra huichola le dicen diableros, y la primera rola que escuchamos se llama Diablero, justamente, ¿no? Que es el que lleva un poco el mal, existe esta idea de que la dosis de datura te puede llegar o sea, si tienes problemas como de autoestima o eres tímido, estos chamanes te van dando semillas de datura, pues un poco hasta que te enloquecen, ¿no? Y después ya bajas y en teoría ya llegas a la normalidad, pero bueno, y le dicen diableros, ¿no? O sea, es la gente que trae como la flor, ¿no? Entonces todo el disco gira en torno a esa idea, ¿no? La idea del pasaje, la portada es un pasaje justamente a la idea de la interiorización del sonido como detonador de imágenes, ¿no? A mí me gusta mucho eso, ¿no? Yo desde niño siempre tenía esta idea de escuchaba algo y decía, ay, mira, me imagino, o sea, había como una sinestesia muy, muy, muy particular de cómo de repente el sonido te puede decir, cierra los ojos y te sientes en otro lugar, el tiempo pasa más rápido, tus emociones cambian. O sea, si uno escucha, no oye, oír es, ahorita estamos escuchando, digo, oyendo cosas, pero si uno escucha la música, una buena música siempre es catártica, o sea, uno no entra igual de como sale cuando uno escucha algo, lo que sea, si lo escuchas, aunque sea, hablábamos, Faye, Yuri, o sea, no importa, al final de cuentas, si lo escuchas, algo, o sea, no sales igual, y eso es fascinante. No, a mí me parece increíble, ¿no? O sea, yo leí un chorro de libros y quedo igual. No, digo, y ahí vivo, por eso soy músico, yo creo en ese sentido, ¿no? O sea, la idea de cómo meterte en algo te puede cambiar y te puede salir, digo, si quieres, si lo estás buscando, puede salir o más violento, o puedes acabar llorando,
o pueden pasar 2 horas y sentiste que pasaban 2 minutos, ¿no? O sea, es muy, muy impresionante. Otra vez digo, volviendo a Schopenhauer, ¿no? Es un poco de lo que hablaba, esa forma máxima de voluntad, digamos, ¿no? Que puede llegar a tener un compositor a la hora de expresarse. ¿Una pregunta para Guillermo? No, la mía es para Rogelio. Bueno, no es una pregunta, ya la has respondido y ya han preguntado algo en relación a tu trabajo. Solo me resta poner en relieve la importancia que tiene la música experimental hoy en día, el noise sobre todo, que son géneros que aún esta sociedad misma, que me incluyo en ella quizás, no están acostumbrados a oír esta clase de música y la interpretan, como lo has dicho, como ruido, claro, lo menciona e insiste en eso, ¿no? En que solamente es ruido, en que no hay ni ton ni son, y en realidad es música profunda y se necesita verdaderamente, como lo has dicho, abstraer y aprender a no oír, sino escuchar, ¿no? Y entre otras cosas, y el juego de emociones, el juego de estas, digamos, de todo lo que tú involucras como músico, ¿no? Entre muchas otras cosas más. Pues, repito, ya me han robado la pregunta de ¿cuáles habían sido tus influencias para haber compuesto? Perdón que me meten tu preguntadora. Sí. Schopenhauer decía, yo estoy de acuerdo, que la experimentación es un poco tonta. Es decir, la experimentación es un entusiasmo absurdo. Vas a llegar a lo mismo. Lo que es la música de Rogelio, por lo menos para mí, es la puesta en la mesa de una personalidad, de un temperamento y de una esencia. No es experimentación. No estamos en el laboratorio de tu escuela. Perdón por meterme. Sí, no, aquí hay una cuestión, Willy, yo creo que es importante. O sea, sí, la etiqueta de arte sonoro y música experimental para este tipo de manifestaciones se utiliza como una convención para no generar frustración. Cuando la gente va a un concierto y de repente dice, ay, mira, el cuate ya sacó su guitarra y hay un micrófono y tiene unos pedales y empieza. Entonces así de, güey, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces de repente, si uno se acerca, digamos, al público, simplemente es una convención, básicamente. Es una no sé cómo decirlo, generar una cordialidad, digamos, ¿no? Y además, un poco, ¿qué tanto estás dispuesto tú? ¿Qué tanto estás dispuesto tú como escucha, digamos, a aventarte, a dejarte ir a eso y tener un juicio? Porque sabemos que puedes decir, pues es mucho ruido, a lo mejor sí me gustó, a lo mejor lo entendí, y a crear tu propia opinión. A lo mejor puede ser una joya y a ti no te pegó nada y no pasa nada. Cada quien tiene una, digamos, percepción de esto muy diferente, ¿no? Y también una apreciación muy distinta. Pero lo que yo quería poner realmente en relieve, de importancia, es que estás haciendo, Rogelio, un gran trabajo con el Festival Aural. Digo, yo soy asidua del festival y de verdad estás haciendo un gran trabajo. No, asidua del festival y de verdad que es necesario poner aún... Para nosotros como jóvenes, al menos universitarios, se nos hace quizás necesario que se haga mayor este acercamiento porque no lo hay y hay demasiada incomprensión y entonces esta música se queda rezagada, ¿sabes? Se queda en el olvido, se queda en la incomprensión. Entonces es importante, de verdad, que sigas aprovechando esos espacios que te ofrecen para seguir patrocinando y publicitando, etcétera, el Festival Aural, porque es increíble. Gracias. El Festival Aural, no es para que quienes no conocen, es un festival de música experimental que lleva sucediendo varios años y hemos traído pues cientos de personas, pues sí, que tienen un acercamiento, digamos, a este tipo de música o a este universo sonoro, pero en todo el mundo, ¿no? De repente somos pocos los que estamos aquí haciendo esto y nuestros esfuerzos parecen muy aislados, pero a nivel mundial hay muchísimos cientos de personas, digamos, ¿no? Entonces, y gente muy, muy importante y gente con propuestas muy, muy interesantes y es el festival del que de aquí habla. Gracias. La última y nos vamos. Bueno, a mí nadie me haga preguntas, me pagaron por hablar, no por responder. No,
creo que nada más me viene como para unir las ideas de Guillermo y de Rogelio, en esta cuestión de la filosofía y la música que nos propone Rogelio. Creo que hablaban de que la filosofía nos provoca, nos hace preguntarnos, ¿no? La filosofía nos incomoda. También esta música, desde mi perspectiva, incomoda. Entonces, hay muchas personas en esta sociedad que no la quieren escuchar. No la quieren escuchar porque les dice algo en sus afectos, ¿no? O sea, realmente lo que está haciendo es una catarsis de los afectos, como la filosofía en los pensamientos. Tanto la filosofía como esta música, que le llama experimental Rogelio, y realmente para mí también es experimental, creo que va provocando, ¿no? Tanto la filosofía que nos habla de Schopenhauer, Guillermo Favanelli, y Rogelio nos habla de su música, que también es una música que nos invita a conocerte, ¿no? O sea, a decir lo que tienes, que tal vez no lo conocías, ¿no? Es como una forma de... Sí, y a recordar a los dealers, ¿no? Como dice Guillermo, pero ya eso ya es otra cosa. Pero sí, va como encaminado a que el mensaje que nos avientan en otras estaciones de radio es porque nos dicen algo. Acá esta música no nos dice nada, nosotros nos leemos en los libros, la interpretamos, nos leemos en la música y lo interpretamos. Creo que va por aquí todo esto para como resumir un poquito. Sí, es una forma. ¿no? Una hora de plática. No, ya. pero era mi opinión porque pues no sabía cómo. No, la verdad está muy bien. Soy muy distraído y no sabía cómo formular la pregunta. La verdad está muy bien planteado. Así, o sea, ¿no? efectivamente, el nivel de actividad, o sea, si lo vemos como pasivo-activo, sin hablar de relaciones sexuales, pero digamos, ese tipo de música es activa. Bueno, no como tú, Willy. Pensemos la música como un supremo, ¿no? Es lo que yo siempre digo, ¿no? Algo que No, nos pero está es diciendo, cierto, no sé, ¿no? Totalmente. No un supremo de la religión, sino algo más allá que tal vez no se comprende y que no debemos de comprenderlo tal vez, ¿no? Debe de estar ahí la pregunta por siempre, no sé por qué. Tómale los datos para que lo inviten la próxima semana. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una pregunta que se hace para no tener respuesta. Sí, y va a quedar ahí, ¿no? Los seres humanos somos tan imperfectos que ¿por qué siempre queremos ponerle una respuesta a todo, ¿no? A veces no la hay, pero está ahí y no la conocemos. Ese es mi punto de vista, ¿no? En relación a la música y a la filosofía. Un aplauso para Rogelio y para Willy Favanelli. ¿Qué onda? ¿Ya se cerró la barra o algo así? ¿O todavía seguimos echándonos unos tragos? ¿Todavía no se cierra la barra o sí?